Bienvenidos a Liderazgos Entrañables, la guía definitiva para la excelencia en liderazgo, un podcast para equiparte con las habilidades, conocimientos y perspectivas para superar los desafíos del liderazgo. Te sumergirás en conversaciones profundas, descubrirás herramientas prácticas y te inspirarás con las historias de aquellos que lideran con éxito y autenticidad. Únete a nosotros y empieza a construir tu camino hacia un liderazgo entrañable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgos Entrañables. Soy Yame Herrera y te doy la bienvenida a este espacio. El día de hoy tengo una invitada que, además de ser una de las líderes más inspiradoras y carismáticas que conozco, es todo un referente no solo para mí, sino para toda una generación que la hemos conocido y me siento de verdad muy honrada de que hoy nos acompañe aquí. Te voy a hablar un poco de quién es ella. Irma Egoávil es ejecutiva con más de 24 años de experiencia en el ecosistema de salud en México. 18 años ha trabajado en negocios de biotecnología en alta especialidad en México y ha apoyado también a Latinoamérica en diferentes áreas comerciales, médicas y manufactureras. Con un amplio conocimiento de mercadotecnia, ventas públicas, privadas y acceso a mercados, ha entregado resultados consistentes a través del desarrollo de personas, apasionada por acercar la innovación en salud médica a los pacientes. Fue reconocida como ejecutiva en salud durante 2015 por la revista Mujer Ejecutiva y como parte de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Expansión en el 2022. Recientemente recibió el reconocimiento a la trayectoria en el liderazgo, posicionándola entre las 200 mujeres más importantes de México por la revista Mujer Ejecutiva. Irma, qué privilegio tenerte acá y conversar contigo el día de hoy. Gracias por tu generosidad, de verdad, muy generosa tu introducción y tus palabras. Es un gusto para mí volver a estar contigo, tener la oportunidad de compartir un poco y de disfrutar un espacio juntas. Creo que esa es la clave, que los espacios contigo siempre se disfrutan y además creo que nos conocimos en un espacio que se disfrutó mucho, ¿no? En un comité rodeada de otras mujeres que apostaban no solo por el desarrollo de las asociadas, sino también pues por carreras mucho más incluyentes, mucho más diversas. Así que bueno, seguramente esta conversación traerá mucho de eso. Y para las personas que no te conocen, me encantaría preguntarte, ¿quién es Irma? Más allá, les tengo que decir que tuve que editar su semblanza. Tantos años de trayectoria quité el 80%, pero quería que la conocieran en sus propias palabras. ¿Quién es Irma? Como mujer y también como líder. Muchas gracias. Bueno, Irma es una persona común, ¿no? Una mamá, primero que nada, esposa, trabajadora, que ha tenido la oportunidad de liderar compañías y de empezar compañías desde cero. Soy alguien que disfruta mucho de las relaciones interpersonales, que creo mucho en retarme y en estar siempre aprendiendo. Soy una persona muy inquieta, ¿no? Entonces, siempre busco hacer algo diferente donde yo pueda seguir creciendo personalmente y ayude a crecer a otros y que esté alineado con mis valores. Soy médico, entonces me gusta que esté alineado con la salud porque he descubierto que a través de lo que hago día a día puedo tocar la vida y la salud de muchas personas. Ahora también trabajando desde salud animal, impactar positivamente en la vida de las personas, porque está todo interconectado, ¿no? La salud de las personas, los animales y del planeta está interconectada. Entonces, esa soy yo. Me encanta, soy una persona muy inquieta, me encanta leer, me encanta aprender, me encantan los deportes extremos, andar en moto, muchas cosas. Qué interesante conocer el otro lado, ¿no? Porque una parte de ti, incluso me atrevería a decir que la parte pública es como muy de ejecutiva, muy en el mundo corporativo, pero la otra parte es la rebeldía, ¿no? Esta pasión por lo natural y por la aventura, que también es muy lindo conocerlo de ti. Creo que retomando un poco lo que decías hace un momento, em, es, tiene que ver con que creo firmemente que uno se tiene que divertir al hacer lo que hace, ¿no? Y que hay, sobre todo cuando tienes una vida más corporativa, cuando trabajas de una forma mucho más institucional, em, no puedes dejar de lado quién eres. Para mí es muy importante ir y divertirme y que cada día en el trabajo me haga una mejor persona, me ayude a crecer, me rete para seguir creciendo y conociéndome
y poder impactar positivamente en la vida de los demás, pero por otro lado no dejo de disfrutar lo que disfruto y trato de separarlo bien, ¿no? Cuando es mi tiempo libre y aprovecho para hacer lo que también me gusta y lo que también me inspira y me motiva. ¿Tú crees, que pueda existir el equilibrio o el balance entre la vida laboral y la vida, familiar o personal? No sé si le llamaría balance. Yo creo que si alguien espera que pases la mitad del tiempo trabajando y la otra mitad disfrutando, conviviendo, haciendo tu vida personal, eso no va a suceder. Lo que sí creo que se puede lograr es tener mucha claridad en cómo manejas tu tiempo y tus espacios para poder disfrutar plenamente de las dos cosas. Y es un ejercicio de autoconocimiento, de autoconciencia, de entender hasta dónde puedes ir, cómo es que lo haces. Y yo diría, hay un concepto en medicina que se llama homeostasis, ¿no? Que es este equilibrio que no es necesariamente un estado de igual en las dos partes, sino como según las condiciones te vas adaptando para que puedas crecer y disfrutar en los dos ámbitos. Y creo que se puede. Y me encanta además hablar justo de cómo hoy las mujeres podemos aspirar a hacerlo, porque creo que hace algunos años, cuando yo empecé mi carrera, era difícil ver mujeres ejecutivas y las mujeres que veías tenían un estilo de liderazgo totalmente parecido al de los hombres, ¿no? Y se asumía que no iban a poder hacer una familia o que les iba a costar más o que tener hijos no estaba en el plan. Y yo te puedo decir que se puede y que puede salir bien y lo puedes disfrutar. Mira, ese es sumamente inspirador. No es el tema que elegimos hoy, pero creo que fácilmente podría haber sido. Em, y me gustaría preguntarte, ¿cómo te das cuenta en algún momento de tu vida, sobre todo en esto que nos cuentas de cuando yo empecé, esto no era tan habitual, que Ujú. querías asumir una posición de liderazgo, con lo que implicaba en ese momento para tu vida? Mira, es una muy buena pregunta. No estoy segura si en algún momento dije, quiero ser un líder. Yo creo que es una consecuencia, o sea, que en mi caso fue una consecuencia. Em, Porque cuando empecé, yo soy médico, ¿no? Y cuando tú estudias medicina, pues te educan, o al menos antes te educaban para estar en un hospital, en un consultorio, atendiendo pacientes. Nadie te daba las herramientas para pensar en trabajar en medicina desde otra perspectiva, en influir en salud desde un negocio, ¿no? Donde puedes tocar a mucho más gente. Si lo haces bien, tienes esa capacidad, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en la industria farmacéutica, me di cuenta que me gustaba mucho y que me gustaba mucho lograr resultados y que me gustaba mucho trabajar con otras personas, aprender de otras cosas, ¿no? Me metía en todo, preguntaba todo, de todo quería saber. Y me di cuenta que para influir más, para lograr cosas más importantes, para tener un mayor impacto, llega un momento donde no lo puedes hacer solo. Eh, y, y es cuando empiezas a trabajar liderando equipos donde tu capacidad de impactar va creciendo, ¿no? Entonces, por eso te digo que creo que fue una consecuencia. No es que yo me despertara y dijera, quiero ser líder o quiero ser la directora. Creo que eso nunca pasó. Más bien, me di cuenta que conforme más crecía y más colaboraba con la gente y más interactuaba y más responsabilidad tenía sobre otros, el impacto era mayor. Y yo te diría que esa fue mi motivación. Y Qué que bu- también ese impacto no es solo en el resultado que tienes socialmente o en el trabajo, sino en cómo alimentas a otros para que crezcan y tienes una gran responsabilidad ahí y cómo te alimentas de ellos para seguir creciendo y desarrollándote personalmente. Qué bonita forma de una líder muy consolidada. Y además yo te voy a preguntar algo, porque una cosa es, okey, decidir o no asumir, ¿no? Pero darte cuenta que te interesaba, que te motivaba, que te salía bien, porque también una cosa es querer influir en los demás y otra cosa es hacerlo, ¿no? A veces creemos que ya tener una posición jerárquicamente, ¿no? De una jefatura ya te vuelve un líder y eso no sucede. Pero además, algo muy bonito con tu trayectoria es que justo, como lo contaba en la semblanza, tú has recibido premios por tu trayectoria, porque tener un largo camino en liderazgo es algo diferente y es un reto diferente a
¿no? En primer lugar, darte cuenta que es algo que te gusta, que se te da. ¿Cómo ha sido este camino de mantenerse? Mira, voy a hablar de 2 cosas. Te voy a contestar la pregunta que me haces, pero primero te voy a decir una cosa, no siempre me salió bien. Al principio no me salió tan bien. Yo te diría que es un ejercicio Me encanta. de un entrenamiento, ¿no? Es como los demás músculos. Los empiezas a ejercitar y unas cosas te funcionan y otras no. ¿Qué es importante ahí? Uno, tener claridad de lo que quieres lograr. Dos, tener como esta apertura de decir, bueno, pues voy a experimentar. Y voy a experimentar desde cómo me siento yo ejerciendo mi liderazgo. Porque como te digo, como te decía en un principio, cuando yo empecé a tener posiciones de liderazgo, éramos muy poquitas mujeres. No había muchos modelos a seguir. Y a veces los que había no eran necesariamente aquellos que te inspiraban para decir, ese es el tipo de líder que quiero ser. Y muchos de los líderes que me inspiraron fueron hombres y que me apoyaron y que me ayudaron a crecer, fueron hombres Qué bonito. que vieron en mí algo y apostaron por mí y me dedicaron tiempo y me acompañaron y me aconsejaron. Entonces es como todo en la vida, es un ejercicio de ensayo y error, de reírte un poco de ti misma, de aprender de tus errores y de estar abierto a experimentar y saber que unas veces te va a salir y que otras no. Y con el tiempo, lo vas internalizando, se va volviendo más natural, se alinea a tu estilo eh, y sucede, ¿no? Y en cuanto a la trayectoria, creo que lo que preguntas es importante porque para mí el tema de la trayectoria tiene que ver con esta capacidad de evolucionar y reinventarte, de entender que lo que se necesitaba hace 15 años en el liderazgo es súper diferente a lo que se necesita hoy, que el tipo de influencia que tienes que tener es distinto, que hoy las generaciones tienen diferentes intereses. Entonces, si tú quieres influir y liderar diferentes generaciones, pues tienes que tener esta capacidad de hablarle a cada una desde la perspectiva que necesita, entender cuáles son sus motivadores. Entonces, tiene que ver con esto, con uno tener claro eh, cuál es el siguiente paso, a qué aspiras después, ¿no? Y dos, qué necesitas hacer para lograrlo y qué necesitas cambiar o adaptar en tu estilo para seguir creciendo y manteniéndote. Y también estar dispuesto a experimentar. Yo hoy estoy trabajando en una compañía de salud animal y te diría que es una de las mejores decisiones que he tomado, me encanta y sigo trabajando en salud. Entonces es como tener esta flexibilidad de decir qué es lo que necesito hoy para seguir aprendiendo, para seguir divirtiéndome, porque si yo estoy bien, puedo dar. Si yo no estoy bien, pues nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Claro. Es muy bonito observar en cada líder que ha pasado por aquí o que tengo el gusto de conocer, cómo cada quien lidera desde quien es. Y me encanta tu curiosidad, tu amor por aprender, también tu entusiasmo, porque son cualidades, tú dices, al final lo vas haciendo a tu estilo, pero Ujú, creo firmemente que tenemos una marca muy, como muy peculiar que ujú. tiene que ver, uno, con nuestras fortalezas personales y dos, con nuestro sistema de valores. De hecho, Me- les tengo que contar que antes de elegir el tema, yo le proponía a Irma que habláramos de congruencia personal, porque al final, cuando un líder influye en los demás, tiene muchas veces que ver con la autenticidad que muestra esa persona. Y la autenticidad no es otra cosa que tener muy claro quién eres y cómo eres capaz de comunicar con asertividad, con cuidado, eso que eres, ¿no? Entonces, bueno, súper bonito lo que nos compartes, Irma. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué elegimos el tema de crear culturas positivas en el liderazgo? es una buena pregunta. Estoy convencida que para que una organización crezca y sea exitosa y las personas en la organización crezcan y sean exitosas, tiene que haber una congruencia entre la cultura, los valores y lo que deseas lograr, ¿no? Y, y he experimentado que cuando tienes esa capacidad de transformar la cultura de una organización y alinearla con los valores y con lo que se quiere lograr, los resultados son una consecuencia, porque la gente va a trabajar feliz, porque está dispuesta a dar lo mejor de sí, porque puede expresarse libremente, porque puede maximizar sus capacidades en un entorno seguro, porque si algo no funciona, vas a poder recibir la información de que no funciona o de que hay una preocupación y trabajar en un plan con diferentes perspectivas. Y eso solo se logra si la cultura es la correcta, si hay respeto, si la gente se siente segura, si podemos
estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Y podemos hacerlo de una forma respetuosa en el lugar correcto, pero siempre retarnos unos a otros en un sentido positivo para asegurar que tenemos claridad de los escenarios y entonces podemos construir una estrategia sólida. Y porque además, cuando uno se divierte, las cosas son mejores, las cosas suceden, ¿no? Hay consecuencias positivas. Entonces, por eso creo que esta parte de crear culturas positivas para mí es tan importante. Oye, Irma, y suena maravilloso, y voy a ser un poco como el policía bueno y policía malo, porque incluso creo que nos conocimos en una empresa, que por supuesto no mencionaré, pero que vivió una transformación cultural. Y yo me atrevería a decir que de una muy buena cultura cambió hacia una cultura diferente, que de pronto no incentivaba esto que tú nos hablas, ¿no? De la apertura, la curiosidad, la diversión. Tristemente es un poco la tendencia. Y es extraño porque hay empresas que son pioneras y que van muy a la cabeza y que están implementando justo de lo que hablas, ¿no? De sostenibilidad, de buenas prácticas, de cuidar a los asociados a nivel no solamente un tema de compensación, sino también el espacio laboral, el clima. Pero sobre todo en México vemos otras culturas, incluso en empresas muy grandes, Ujú, que van en contra de el cuidado del asociado, ¿no? Y de la cultura, y donde lo que se incentiva es el miedo, es la sobrecarga. Eso ujú. es una realidad, Sí, a ver, creo que hay un poco de todo y que siempre ha habido un poco de todo, ¿no? por supuesto. Creo que es muy importante em, tener esta capacidad y siempre que alguien está en un proceso de entrevista o cuando yo entrevisto a alguien para colaborar, hablo mucho de qué es importante para ti, qué necesitas para sentirte bien, qué no te gusta, porque hay organizaciones para todos. Eso es muy Eh, importante. y uno tiene que entender si es el momento correcto para la persona y para la organización y si es la organización correcta para la persona. Tú puedes traer a alguien que sea brillante, que tenga las mejores capacidades y si choca con la cultura de la organización, no la va a pasar bien y no va a poder dar lo mejor de sí. Entonces, creo que es un aspecto que muchas veces por el prestigio de la organización en la que puedes trabajar, por lo que una marca representa, no se le pone tanta atención. Yo te diría que es algo que yo aprendí muy pronto y aprendí que si la conversación no tiene sentido, no me resuena, lo que veo culturalmente no está alineado con lo que yo quiero, ni siquiera continúo con un proceso, ¿no? Y la otra cosa es que eh, por diferentes circunstancias pasamos de el momento de estar todos juntos, tener unas reglas que podían ser un poco menos flexibles, a la pandemia que nos Cambiar hizo las reglas, claro. cambiar las reglas, tener que trabajar más solos, pero encontrar la forma de estar conectados, em, trabajar desde otra perspectiva, aprender de hábitos digitales. Y también eso es cómodo, como si tú vives en una gran ciudad, no ir a la oficina es cómodo. Tiene que ver con el salario emocional, con esos beneficios que son intangibles, que no tienen que ver con el sueldo, ¿no? Entonces, yo creo que tanto las personas como las organizaciones estamos en esa dinámica de encontrar hoy cuál es el justo medio donde podemos em, crecer, donde podemos seguir colaborando, donde podemos mantener ese balance entre ser atractivos y ser productivos. Em, para atraer además diferentes personas a la organización, diferentes perfiles. Y eso implica mucha flexibilidad organizacional y creo que es un proceso, ¿no? Muchas compañías pasaron de no vengas o ven cuando quieras o ven cuando puedas a ahora tienes que estar aquí todos los días. Claro. Y bueno, yo me incluyo en la lista de los que preguntan, ¿hay que ir todos los días? Porque si hay que ir todos los días, probablemente no es el lugar donde quiero, quiero participar y colaborar, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con entender que las culturas y las organizaciones son un poco como las personas, cambian en el tiempo, Me encanta porque las eso. circunstancias hacen que cambies. Y qué tan rápido o qué tan lento te adaptas, pues depende de la flexibilidad de la organización, del tamaño de la organización, de la independencia que tienen las afiliadas, si es una multinacional.
de la capacidad del líder para mm, poder visualizar el impacto futuro. Porque tú como líder no tienes que trabajar en el corto plazo, tienes que lograr el corto plazo mientras construyes el largo plazo. Eh, y la cultura es la parte más importante de esa construcción. Y justamente eso te iba a preguntar, ¿qué papel juega el líder ahí? Y voy a hacer una pregunta doble, ¿no? Por un lado, ¿cómo tú hablas? La capacidad que tiene el líder de ver a futuro. Me atrevería Mm. a asegurar que va mucho más allá, ¿no? Y quiero preguntarte qué papel has jugado tú como líder y también has visto como una buena práctica en el liderazgo. Y ahora te hago la otra, pero la voy a guardar para no olvidarla. Sí, que creo que el rol del líder es importantísimo, porque el líder tiene la obligación de entender cuál es aspiracionalmente la cultura en la que quieres estar, comunicarla, explicar las razones de por qué es así y luego invitar a todos a formar parte de esa cultura, porque la cultura es algo que construimos todos. No sucede porque yo lo diga, no sucede porque tengamos unos valores pegados en una pared, sucede porque premiamos los comportamientos correctos, porque damos visibilidad de aquello a lo que aspiramos, porque generamos los espacios, porque tenemos las conversaciones, porque escuchas para entender dónde está la organización y qué tienes que hacer para llevarla a otro nivel. Y eso implica muchísimo tiempo. Muchas conversaciones, mucha comunicación, muchos foros, foros grandes, foros pequeños, uno a uno, ir a ver a los clientes, entender cómo es la vida de los trabajadores fuera de la oficina para aquellos que tienen, por ejemplo, fuerzas de ventas o equipos que trabajan en el campo y ser congruente en, y ser muy transparente y a veces muy valiente en decir, esto es a lo que aspiramos, esto va a suceder, esto probablemente no, porque las organizaciones, no importa cuántos recursos tengan, siempre tienen recursos limitados. Si tú piensas todo lo que te gustaría hacer, el rol del líder también es saber en qué estás apostando y dónde pones tus recursos. Entonces, nunca vas a tener recursos para hacer todo aquello que te gustaría o todo aquello a lo que aspirarías. Y la parte difícil es entender qué tienes que dejar de hacer o a qué no le vas a apostar, ¿no? Porque identificar las oportunidades realmente es fácil. Decir, en esto ya no, porque tengo un recurso limitado, un recurso humano, un recurso de tiempo, un recurso financiero. Entonces, pues si no priorizo, no, no va a suceder, ¿no? No voy a lograr lo que quiero. Y he aprendido que el impacto no depende necesariamente de la inversión económica que hagas como compañía, depende de la inversión que hagas con las personas en el tiempo que les dedicas, en la riqueza de las conversaciones, en la certeza y la calidad de la retroalimentación y que ésta se dé abiertamente de una manera positiva en el momento correcto y en ambas vías, ¿no? Una cosa que yo hago mucho porque es algo que he aprendido, es siempre que tengo un uno a uno con alguna persona en la organización, empiezo preguntando cómo te sientes, cómo vienes hoy a esta reunión. Eh, Porque la persona viene completa y trae el trabajo, pero si trae una preocupación, si se siente mal, si algo no está bien, lo va a llevar a la reunión. O sea, consciente o inconscientemente, abiertamente o no. Y la otra cosa que trato de hacer siempre es, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer diferente? Que es una invitación a la retroalimentación, ¿no? Porque eso también es parte de crear cultura. Aquí yo estoy tomando mis notas porque quiero profundizar en muchas cosas, pero aquí, como en todo, los recursos también son limitados. Y aquí el principal recurso que tenemos es el tiempo. Eh, pero de verdad que es interesante lo que dices. Me gustaría preguntarte, para ti como líder, ¿cuáles crees que han sido tus principales desafíos para crear esta cultura positiva de la que hablas? Em, Muy buena pregunta. Mm, Tienes que tener un equipo de liderazgo que tenga la flexibilidad y la capacidad para acompañarte en la creación de la cultura, ¿no? Como te decía, la cultura es resultado de lo que todos hacemos y todos quiere decir desde la persona que abre la puerta en la organización, el
el trato que damos al señor que viene a dejar la mensajería, el cómo te comunicas con todos. Y eso tú lo puedes hablar mucho, pero tienes que vivirlo. Cuando hay un ejemplo, cuando se vive, es cuando la gente consciente o inconscientemente dice, wow, eso es lo que es bueno hacer aquí, eso es lo que quiero hacer. Y por eso el reto, un reto muy importante es el equipo de liderazgo que te acompaña y su capacidad, no solo para decirlo y asumirlo, sino para vivirlo. Y creo que las disrupciones más grandes o los momentos más difíciles se dan cuando tienes una persona que en lo que transmite, en lo que dice, en su comunicación, habla de esta cultura positiva, pero en sus acciones no la vive, porque entonces tú estás dando un mensaje complicado a la organización, ¿no? Y ahí pues hay dos opciones. Una es trabajar con la persona y ayudarlo o ayudarla a darse cuenta y a poder tomar, aprender y tomar las acciones positivas porque muchas veces es inconsciente, ¿no? Si tú caminas siempre de una forma y luego quieres hacerlo de otra, pues te va a costar y luego se te olvida y regresas a como lo hacías antes. Es como los músculos, todo esto son músculos, ¿no? Es un ejercicio de hacerlo continuamente. Em, la otra, que es más complicada, es cuando a pesar de eso, los líderes no están dispuestos a cambiar o no tienen las capacidades o no son afines a la cultura que quieres lograr. Y entonces hay que tomar una decisión con el equipo de liderazgo, ¿no? O con alguno de los líderes. Y eso siempre es difícil y siempre es doloroso para la organización o puede ser doloroso dependiendo del tipo de liderazgo, del tipo de organización. Em, pero lo más importante y también lo más difícil es que hay que ser congruente. Y si tú te das cuenta que no tienes en tu equipo lo que se necesita y no tomas una acción para cambiarlo, no va a funcionar, ¿no? Yo te diría que eso es lo más complicado. Oye, Irma, ¿y cómo reconoces esta congruencia? Porque los valores en todas las organizaciones a veces pudieran parecer hasta acartonados, ¿no? Es como, de pronto como que todo mundo tiene los mismos valores. ¿Cómo llevas ese valor organizacional a alinearlo con un valor personal? Porque además, no solamente, o sea, es como la organización si fuera en grande, ¿no? Y luego vamos Ujú. bajando a diferentes niveles de Sí, sí. liderazgo y al final a los asociados. Es decir, hay muchas escalas de valores diferentes ahí. ¿Cómo sucede este ejercicio de alineación? Mira, es una pregunta, es un ejercicio complejo y es una pregunta complicada, ¿no? Yo te diría que depende de la organización, del momento organizacional. Por ejemplo, alguna vez me tocó hacer una startup, ¿no? Desde cero, o sea, fui el empleado número uno y el segundo fue recursos humanos y entonces ahí empezamos a crear y contar nuestra historia, a entender cómo los valores que la organización tenía se vivían en el día a día y qué comportamientos iban ligados a esos valores. Y, y una cosa que pasó hasta que tuvimos el último empleado es que yo al final hacía una entrevista a todo el mundo que entraba en la organización. Y esa entrevista mía no tenía nada que ver con competencias, no tenía con nada. Yo hacía 3 o 4 preguntas para entender si la persona tenía la capacidad de mostrar y vivir los valores que queríamos crear en la organización y que queríamos vivir en la organización. Y lo que te digo, a veces había gente brillantísima que podía tener mucho éxito en una organización y que entendiendo lo que implicaba trabajar con nosotros, pues decía, no va a funcionar. Y, y no lo contratábamos, ¿no? Eh, y le explicábamos que era por un tema de lo que necesitamos hoy y lo que vamos a vivir aquí versus lo que para ti es importante y lo que tú quieres vivir hoy. Y Entonces, si es de cero, digamos, tienes esa ventaja, ¿no? Si no, tienes que hacer esta alineación entre el valor de la organización, los comportamientos asociados, identificar quiénes son esas personas a los que les sale natural, porque todos tenemos diferentes talentos y hay personas que son buenas para la comunicación, hay otras que son buenas para el trabajo en equipo, hay otras que son buenas para deleitar al cliente, ¿no? Entonces, es un trabajo así como de meterte en la organización, identificar quiénes son esas personas y mostrar ese comportamiento. Eh, exponerlo para que todo el mundo entienda cuando hablo de
una sola organización, trabajamos como uno solo, ¿qué quiere decir? Y poner ejemplos y hablar del tema y invitar a hacerlo y pedir que se retroalimenten unos a otros para entender si está funcionando o no. Entonces, yo creo que cuando la organización ya está constituida, es eso, cómo le pongo cara y acción a algo que quiero que sea parte de mi cultura, lo premio, lo reconozco y es un trabajo continuo hasta que se vuelve algo que ya es parte Ujú. integral del día a día. Muchas gracias por el ejemplo, porque me parece muy, muy bueno. Y justo eso me lleva a mi siguiente pregunta. Si para una persona que nos escuche, ya sea un líder, una persona de Ujú, capital humano, que tuviera que hacer un plan, ¿no? Va a ujú. trabajar en una cultura positiva. ¿Cuáles son estas 3, 4, 5 áreas que son medulares y que debería de tener atendidas sí o sí? Crear un ambiente de confianza. Si no tienes un ambiente donde la gente se sienta segura de decir qué le gusta, qué no le gusta, qué está funcionando, oye, vamos muy rápido, oye, vamos muy despacio, oye, no vamos, esto no se está moviendo, no importa lo que hagas, no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo generas esos espacios de confianza? Dos, em, que va muy ligado a lo de los espacios de confianza, generar estos espacios de conversación donde reconocemos que todos aprendemos y que todos crecemos juntos y que para que esto suceda hay esta corresponsabilidad de te reconozco y te felicito cuando haces algo que va alineado a lo que quiero crear y te regalo una retroalimentación positiva cuando haces algo que no va ligado a la cultura que quiero crear y te puedo decir con ejemplos concretos por qué y qué comportamientos tendrías que hacer diferente o cómo me hacen sentir esos comportamientos que no cultivan la cultura que quiero crear. Yo creo que esas dos cosas son muy importantes, son muy difíciles de lograr, implican mucho trabajo eh, y, y cuesta construirlas, pero una vez que las tienes, el cambio se acelera totalmente, porque entonces somos todos personas, somos todos iguales, podemos empezar a construir juntos, podemos experimentar juntos, nos podemos equivocar juntos y vamos a saber que tenemos el respaldo el uno del otro y vamos a también tener éxito juntos. Y ahí es cuando se da esa cultura que te permite em, explotar el potencial del equipo. Y también me atrevería a decir que a permitirse ser vulnerables en este espacio de confianza y de aprendizaje, ¿no? Porque es muy habitual que en un entorno laboral, uno, el líder que quiera mostrarse como yo sé todo y todo es perfecto y no me equivoco, ¿no? Y en el momento en el que no se muestra humano, pues, ¿qué está dando al equipo el mensaje de no puedes equivocarte, no puedes ser humano, no puedes mostrar? Y me encanta que en tus Claro, palabras tú dices, la persona llega completa. Claro, somos seres integrales. ¿Querías no, comentar algo al totalmente. respecto? No, que uno tiene que hablar de sus equivocaciones. Yo siempre que hablo, o sea, que tengo oportunidad, ahora que llegué a esta nueva compañía, Suetis, donde estoy colaborando, pues les contaba un poco quién soy yo, qué me gusta, qué hago y también eh, que mis mayores aprendizajes y mis momentos más transformadores en mi carrera han sido aquellos donde me equivoqué y tuve la capacidad de reconocerlo y aprender de mis errores, ¿no? Y entender que solo se equivoca la gente que busca hacer cosas distintas. O sea, si tú haces lo mismo siempre, pues no te vas a equivocar, pero si quieres liderar, si quieres experimentar, si quieres transformar el mercado, si quieres innovar, pues hay que hacer cosas diferentes y unas te van a salir bien y otras no. Y se vale y debes incluso decir que se permite equivocarse. Hay que equivocarse rápido y hay que aprender de las equivocaciones, porque si nos equivocamos y luego nos volvemos a equivocar en lo mismo, entonces pues no sirve de nada y no construye, ¿no? Pero claro, la vulnerabilidad es muy importante porque nos hace humanos y nos acerca a los demás. Y, y porque además es una realidad. Quien te diga que no se equivoca no es sincero. No sé si con el mundo o con él, O con el mismo. pero no es sincero, ¿no? Es, no sé.
Irma, no quisiera ir cerrando el tema sin hacerte esta pregunta, porque por tu trayectoria me parece muy relevante. Tú hablas en tu propia historia que hubieron líderes, mentores que te aconsejaron, que vieron algo en ti. ¿Cómo crees que la mentoría o estas redes que se forman en el liderazgo contribuyen a una cultura positiva? Contribuye muchísimo. Em, una, porque podemos aprender unos de otros siempre, consciente o inconscientemente, ¿no? Uno aprende de lo que quiere ser, de lo que le inspira, y uno aprende de lo que no quiere ser, ¿no? Cuando tienes un liderazgo que no es positivo, te marca y realmente dices, ok, a lo mejor no tengo claro qué quiero ser, pero sí tengo claro lo que no quiero ser. Tanto la mentoría como los espacios de coaching, de retroalimentación, de esta apertura constructiva, te ayudan a ir modelando, ¿no? Y son una red de apoyo entre unos y otros. Y pueden ser cosas tan sencillas como, ¿sabes qué? Hablas tanto que no dejas que los otros expresen sus ideas. Y hay otros que no, que tienen muy buenas ideas, pero si no los invita uno, no las van a decir. Nos vamos a perder de una gran idea. Entonces, hacer este acuerdo, oye, si ves que estoy hablando mucho, ráscate la cara, levanta la mano, y entonces yo voy a estar pendiente y me doy cuenta que ya me perdí en el camino, ¿no? O sea, son cosas tan sencillas, pero que nos hacen mejores líderes, que generan un mejor entorno y que son parte del día a día y que tenemos que hacer de forma natural. Y es en dos vías. Yo creo que los líderes, los mejores líderes, los que a mí me inspiran y me sorprenden, son aquellos que tienen la capacidad de aprender una cosa nueva todos los días, ¿no? De enriquecer su perfil. Tu amor por aprender ahí, muy presente. Coincido contigo. Irma, yo sé que hemos compartido muchas cosas aquí, ¿no? Desde el feedback positivo, alinear los valores corporativos con los valores individuales, desde las entrevistas, ¿no? Tener mucha claridad de qué queremos construir. Entonces hablamos también de un proceso de selección, generar espacios de confianza. Has recomendado muchas cosas y hemos compartido mucho acá, pero quisiera preguntarte si tú tienes alguna buena práctica que hayas ido replicando en tus diferentes equipos, que pudieras recomendar para aplicarse, para generar estas culturas positivas de las que hemos hablado. Em, sí, te diría que algo que ayuda a construir, que me ha ayudado a mí a construir confianza en las diferentes organizaciones y a poder entender a cada una de las personas con las que colaboro y qué es importante para ellos, es tener espacios de reunión uno a uno frecuentes, donde no tienes una agenda. Yo, por ejemplo, con mis reportes y con la gente con la que colaboro cotidianamente, aunque no sean mis reportes, pero que son importantes o para la cultura organizacional o para lo que quiero lograr, ¿no? Que tienen un impacto en la organización. Trato de tener por lo menos una reunión de media hora cada 15 días, un one-on-one. Y es un tiempo increíblemente bien invertido. Uno, porque te ayuda a conocerte y cuando son las primeras interacciones ayuda a entender quién es esa persona, cómo se siente, qué lo mueve o qué la mueve, ¿no? Y dos, porque es donde empiezas a construir confianza. La confianza no se construye porque yo diga, aquí ahora vamos a confiar y no, eso no pasa, ¿no? La confianza se construye en el día a día, buscando los espacios, generando estos momentos. Entonces, para mí es una práctica que llevo varios años haciendo y que es increíble lo que ganas con esas reuniones de media hora o a veces hasta de 15 minutos, eh, cada 2 semanas o una vez al mes. Y, y porque también le das un valor a la persona, ¿no? La persona se siente tomada en cuenta, se siente considerada, se siente incluida y eso genera esta, mm, pues esta sensación de querer contribuir, de querer participar, es una consecuencia de. Entonces, yo creo que esa sería mi recomendación. Otra para construir una cultura positiva es preguntar mucho, ser muy curioso, escuchar, tratar de no hacerte de una idea o una perspectiva, sino siempre entender que
cuando algo pasa en una organización o cuando algo se hace de una manera, hay una historia detrás, ¿no? ¿Y cuál es esa historia? Porque si no entiendes eso, es muy difícil cambiar cosas en las organizaciones. Eh, Porque puede haber muchas razones por las que algo se hace de una manera y que a lo mejor no te haga sentido, pero cuando entiendes el contexto, tienes las herramientas para decir por qué hoy toca hacerlo diferente, porque hoy tenemos la posibilidad de hacerlo distinto. Entonces, invertir mucho tiempo en escuchar lo que no se dice, no solo lo que se dice, em, en tener muchas interacciones, ¿no? Yo creo mucho en la cultura de puertas abiertas, y eso no solo quiere decir que tu puerta esté abierta y que cualquiera pueda entrar, sino que tú también interactúes, estés cerca, vayas, preguntes, te sientes, porque eso genera confianza y cuando se genera confianza las cosas empiezan a mover. Muchas gracias, qué bonito. Yo no te quiero dejar ir, así que te voy a hacer una última pregunta antes de la del cierre. ¿Qué crees desde toda tu trayectoria y tu experiencia, qué crees que nos hace falta aprender a las líderes jóvenes? Yo creo que una cosa que hace falta aprender es que no tenemos que ser perfectas y que no tenemos que cumplir todos los requisitos que dice un job description para atrevernos a hacerlo, a levantar la mano, a apostar por una posición. Es increíble cuando estás en procesos de entrevistas o cuando hablas con personas jóvenes, hombres y mujeres, em, cómo el approach es tan diferente, ¿no? Las mujeres siempre estamos pendientes de que tiene 17 características y solo lleno 15, ¿será que aplique? ¿No? Eh, y Suena muy luego gracioso, pero es una sí, realidad sí, tremenda. me parece terrible, me río un poco porque hay que reírse un poco de la vida, ¿no? Pero no, no es así, o sea, nunca estás listo para la siguiente posición, nunca. Porque si estuvieras listo, estarías ahí. No sería un reto, no sería un espacio para seguir desarrollándote, para crecer personalmente, ¿no? Sería un movimiento lateral. Entonces, de verdad que se atrevan. Hay muchísimo talento que no se atreve. Y es increíble cuando lo comparas con entrevistas con chicos jóvenes y que dices, oye, pero tú ni siquiera cumples con el perfil de, ya no hablemos de los talentos o las habilidades de liderazgo, con la experiencia necesaria. Pero no importa, ¿sabes? Tienen como ese instinto de yo voy y me lanzo y a lo mejor lo logro. Estoy generalizando, pero pasa. Entonces creo que esa sería una recomendación. Hay mucho talento, hay que atrevernos. No pasa nada si no te sale bien, habrá otras oportunidades, pero no te quedes con la duda ¿De qué pudo haber pasado? de qué pudo haber pasado. Gran consejo para este cierre. Última pregunta, ahora sí, ¿qué líder te inspira? Ah, mira, yo pensé en dos mujeres que me inspiran por diferentes razones. Una es Isabel Allende. Eh, Me inspira porque cuenta unas historias maravillosas y yo creo que las historias son una gran herramienta para conectar. Y que cuando cuentas historias, trabajando, a mí me gusta contar historias, es más fácil conectar, porque no son tan acartonadas, es un personaje que está pasando por una situación y todos podemos identificarnos con un personaje. Entonces a mí Isabel Allende me inspira por las historias que cuenta y me inspira porque es una gran feminista, porque ha innovado muchísimo, porque siempre ha estado preocupada a lo largo de su carrera y de su vida por dar voz a las mujeres en situaciones complejas, porque ha invertido recursos personales en crear redes de apoyo, en crear organizaciones donde las mujeres Ujú. puedan estar bien, estar bien, desarrollarse, entender todo aquello a lo que pueden aspirar, ¿no? Entonces, me encanta cuando veo mujeres fuertes, con una voz, eh, con una voz potente, que pueden transformar a nuestro mundo. Otra, y tú vas a entender por qué, es Melinda Gates. Em, Por supuesto.
su libro me parece una cosa súper inspiracional, ¿no? Y creo firmemente en que pues se pudo dedicar a lo que hubiera querido, ¿no? Y ella cuenta un poco ahí, pues lo que le costó tocar el tema de las mujeres, lo que le costó entender que las mujeres transformamos las comunidades y tenemos un impacto positivo en el mundo más allá del impacto personal, porque somos las madres de familia, porque en los países menos desarrollados son las que llevan el hogar, pero también trabajan, pero forman las sociedades. Entonces, si tú le das herramientas a las mujeres, las sociedades crecen, las sociedades mejoran. Si una mujer puede decidir si quiere tener hijos o no, cuántos hijos quiere tener, cuándo los quiere tener, puede educarse, esa sociedad se va a transformar. Y el trabajo que ella a través de la Fundación Bill and Melinda Gates está haciendo en comunidades alrededor del mundo, en lugares con dificultades, me parece también súper inspiracional. Coincido totalmente contigo. Bueno, muy ligada al mundo de la salud, ¿no? Y a la promoción de la Sí, salud en el mundo. Y además la compartimos en un club de lectura. Y eso me hace pensar que es uno totalmente. de mis libros favoritos. Vayamos adelante de Melinda Gates. Se los recomiendo muchísimo. Y hermano, ¿sabes qué? Gusto ha sido conversar, aprender de ti. Me pasa que estaba tomando muchas notas. Estoy segura que este episodio, lo digo sinceramente, creo que aportará valor a las personas que nos escuchen. Y yo sé que eres una persona muy generosa que constantemente está enseñando, participando. Para la gente que te quiera seguir, ¿en dónde te encuentran? En LinkedIn estoy, pues ahí es donde más estoy, porque también tengo mi Instagram, pero ese es un poco más, ahí van a ver mi alter ego. Entonces, para temas de cultura, de organización, en LinkedIn me pueden seguir. Perfecto, pues te agradezco muchísimo este tiempo que abriste en tu agenda para compartir con nuestra comunidad. Eh, Nada más que decirte que muchas, muchas gracias. No, te agradezco muchísimo la invitación, el espacio y la conversación. La verdad que lo disfruté muchísimo y nada, encantada. Espero que se repita muy, muy pronto. Ah, muy bien. Ya tenemos Ya me muchos temas por envías. ahí pendientes, así que hagámoslo. Vale, vale, me dará mucho gusto. ¿Eh? Muchas gracias. Y para ti que nos acompañaste hasta este momento, gracias. Te invito a compartir el episodio con las personas que necesitan conocer estos liderazgos entrañables. Nos vemos muy pronto. Si te gustó este episodio, te invito a valorarlo y a compartirlo con la persona que tiene que escuchar sobre liderazgos entrañables. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @jamherreracoach en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.